Pues muy bien. Estamos aquí para hacer un tutorial, para ver si queremos aprender un poquito a soldar o hacer cositas en casita, etc. Bueno, pues tener cosas y poder nosotros sacar nuestras conclusiones, en fin, y hacer nuestros apañejos en casa, ¿de acuerdo? También podemos aprender a soldar profesionalmente, pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a ir a conocer un poquito lo que son los electrodos. ¿Vale? Los electrodos que vamos a utilizar, que son los más comunes, sobre todo los que utilizamos, por ejemplo, por aquí en España, ¿no? Estamos hablando del electrodo de rutilo, que los podemos encontrar fácilmente en ferreterías o sitios que se dediquen un poco, tengan todo tipo de herramientas y cosas, para temas de soldadura, obras, etc. Tenemos electrodos de rutilo de 2 milímetros, de diámetro de varilla, de acero al carbono, estamos hablando, de 2 milímetros y medio, ¿vale?, de varilla, y de 320 de diámetro de varilla, ¿vale?, el cual siempre nos fijaremos en las cajas que tenemos, y siempre en las mismas cajas nos vienen indicando el diámetro de la varilla, incluso el largo del electrodo, ¿no? En esto estamos hablando de 35 centímetros, 350 milímetros de largo, ¿vale?, o 200, por ejemplo, en el caso del electrodo de 2 milímetros, o de 300, y lo tenemos de varias maneras. El electrodo viene siempre recubiertos, trae una, como dijéramos, es como una camisita, un forro que lleva alrededor de esa varilla de acero al carbono, de hierro, que está creado por un polvo de hierro, etcétera, para hacer el cubrimiento. Quiere decirse que eso es para que no se haga la soldadura. Normalmente se llama escoria, o vulgarmente cascarilla, le decimos cuando se hace la soldadura, que se crea una capa por encima de lo que es el cordón de soldadura. Y ese lo que nos hace es proteger de la contaminación del ambiente. Si en algún momento dado nosotros tenemos la escoria o cascarilla, el forro que lleva la varilla rota, y se nos ve la punta del electrodo, del hierro, la varilla, lo que hace es que se nos queda pegado. Se nos queda pegado porque se nos está oxidando, se nos está contaminando con el ambiente. Entonces hay que tener siempre cuidadito con ello. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en vídeos que tendremos, y os iré explicando poco a poco los pasitos para ver cómo se arrancan los electrodos, cómo es la mejor manera de solución para que no se nos queden pegados. Si soldamos con corriente alterna, por ejemplo, o soldamos con corriente continua. Indiscutiblemente hay unas pequeñas diferencias. Pues lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que los electrodos hay que tenerlos siempre bien guardados también, que no estén húmedos. Las cajas intentar, pues bueno, si las abrimos en algún momento dado, no las utilizamos mucho tiempo, bueno, pues intentar, pues con papel, un tipo de papel, cintas o algo, taparlas con las bocas, dejarlos cerraditos, pues no para que humedezca lo menos posible si va a estar tiempo sin usarse, porque bueno, si se humedecen, no vamos a hacer una soldadura en condición, incluso lo que es el forro que estamos hablando de la escoria se nos va a desprender, y a la hora de desprenderse, pues indiscutiblemente no vamos a poder soldar en condiciones. Vale. Hablando de esto, pues tenemos los electrodos, y hablamos de un electrodo de 2, por ejemplo, en las cajas nos vienen marcando unos tipos de amperajes, y podemos soldar en corriente continua, en corriente alterna, o solamente podemos soldar con corriente continua, o solamente con corriente alterna, dependiendo del tipo de electrodo, ¿vale? Estamos hablando de un electrodo de rutilo, y este electrodo de rutilo normalmente se utiliza perfectamente para dos corrientes, corriente alterna y corriente continua. Al tener corrientes alterna y corriente continua en las cajas, nos vienen marcando siempre, vale, unos amperajes, en lo cual ya os iré indicando poco a poco, lo vamos a ir viendo. Te vienen marcando unos amperajes que podemos decir que podemos hablar entre 40 y 60 amperios en el electrodo de 2 milímetros, que decirse que es donde mejor trabaja, ¿no? Entre 40 y 60 amperios, que decirse, dependiendo de posiciones, sean planas, ¿vale?, o horizontales, pues podemos utilizar un amperaje casi llegando a los 60 amperios. O verticales ascendentes, por ejemplo, suele utilizarse el amperaje menor que nos marca en la caja. Cuando ya utilizamos soldaduras en ángulo, se lo vamos a ir viendo también, pues estamos hablando ya de un 20% más aproximadamente del amperaje. A la hora de soldar nuevamente, ¿cuántos amperios puedo utilizar? Bueno, eso es como todo, necesitamos aproximadamente unos 30 amperios por milímetro de espesor de material, pero indiscutiblemente, dependiendo del tipo de material que vayamos a utilizar, puede variar, porque los materiales indiscutiblemente funden unos mejor que otros, como el aluminio funde más pronto, el acero al carbono menos, o sea, un poquito más alto, y el acero inoxidable es más alto todavía. Entonces, dependiendo un poquito de eso, también nos puede influir a la hora de soldar, podemos variar. Y luego los grupos influyen mucho, porque todos los grupos no son iguales. Pues en grupos que estén
más castigado, menos castigado, marcas buenas, marcas menos buenas, y todo eso va a influir en que los amperajes van a variar un poquito. Eso va a ser el proceso, sobre todo que el soldador es el que tiene que ir conociendo que la fusión que se va haciendo de los metales se va haciendo la adecuada. Si utilizáramos, por ejemplo, un electrodo de 2,5, en la caja nos viene marcando un amperaje, ¿vale?, que es aproximadamente entre 60 y 80 amperios, 65-85, dependiendo también de los fabricantes. Pues estamos en la misma. Dependiendo de las posiciones, nos va a marcar la menor para los verticales ascendentes o las mayores, por decirlo, horizontales o planas, vamos a ver. Y ángulos, bueno, ahora mismo, como un 20% aproximadamente sobre la intensidad que estaríamos soldando en plano. Y 325 pues nos viene desarrollando aproximadamente, ¿vale?, entre 90 y 130 amperios. Pues igual, ese es el desarrollo que tenemos aproximadamente en los electrodos a la hora de soldar cualquier tipo de soldadura, planas, horizontales, verticales, bajo techo, cornisas, etc., ¿no?, sobre cabeza, que se suele decir. Bien, todo esto que lo vamos a utilizar, ya os comentaré y os diré, estaremos con un grupo, os diré cómo arrancarlo para que no se nos pegue, cómo intentar soldar lo mejor posible, qué tipo de materiales y qué tipo de electrodo podemos utilizar. Según vayamos aumentando espesores en materiales, vamos a aumentar espesores o diámetros en los electrodos. Cuando más pequeño sea el material, más fino sea el material, ¿no? Vamos a hacer también, indiscutiblemente, electrodos inferiores con diámetros inferiores, ¿vale? Bien, pues todo esto lo voy explicando poco a poco. Y lo que yo os digo, sobre todo, os agradeceré mucho que vayáis suscribiendo para que todos estos vídeos puedan salir a la luz, porque vamos a hacer unos vídeos muy, muy interesantes, muy buenos, y en los cuales os garantizo que vamos a aprender mucho todos. Todos y todos. Y estoy aquí para enseñaros en el tutorial de Agustín García.